La inteligencia artificial es un tema que está presente o que cruza la mayoría también desde el año pasado, en la mayoría de los temas en el Congreso Futuro. Y está con nosotros Gabriela Arriagada, que es filósofa, es licenciada en filosofía de la Católica, académica además, doctora y también especialista investigadora del Centro Nacional de Inteligencia Artificial, que es el CENIA, que es como un primo del SEINA, digamos, y con quien conversamos hace un tiempo cuando anunció su libro Los sesgos del algoritmo, el año pasado, que salió bajo el sello de La Pollera, que ustedes pueden encontrar todavía en la mayoría de las librerías, digamos. Bueno, Gabriela, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Muy bien, muchas gracias. Oye, bueno, tú vas a estar en un ratito más, a las 11 de la mañana, en esta instancia que conocemos como Diálogos del Futuro. Diálogos del Futuro, eso. Sí. Gracias, Diálogos del Futuro. Y eso tiene un nombre que tú además dijiste, le falta el apellido, Puente entre humanos y máquinas. Sí. ¿Cuál es el apellido? El apellido tiene que ver con empatía e inclusión de la mano de la inteligencia artificial. Claro, porque finalmente la inteligencia artificial es algo que entusiasma a muchas personas, porque, comillas, solucionan muchos problemas o solucionan muchas dudas que son cotidianas, que son del tipo que sea. Pero finalmente eso genera un impacto social y un impacto humano, ¿no? Efectivamente, de hecho, yo agradezco mucho la oportunidad de venir a presentar esto porque viene en un momento muy específico de mi carrera, ya 2 años de académica, bastante joven, pero he podido desarrollar varias cosas y en esa charla vengo un poco a vincular cuál ha sido mi trayectoria en estos 2 años, a qué me he dedicado, las cosas que he aprendido y en gran parte esto significa eso, significa entender la inteligencia artificial, su impacto social, su impacto técnico y por sobre todo centrado en las personas. Ya, ¿y qué es lo que más te ha redundante impactado en estos 2 años de trayectoria en esta investigación y además que esto que es como medio exponencial, ¿no? Porque siempre existió, pero explotó, comillas, para todo el mundo porque lo podíamos llevar en el bolsillo hace un par de años y ya que como que todas las semanas es como el deporte, así como que podríamos los medios tener, tenemos, de hecho, un momento específico diario para hablar de ese tema porque todos los días se genera algo nuevo, todos los días aparece algo nuevo, un nuevo uso, un nuevo éxito, un nuevo fracaso o un nuevo desarrollo de parte de las Big Techs que están a cargo de desarrollar o, no sé, por lo que vimos ayer con Runway, esta empresa chilena de desarrollo que acaba de firmar un contrato con una productora gigantesca en Hollywood, en fin. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención o qué es lo que más te preocupa después de estos 2 años de investigación? Como yo trabajo desde la ética aplicada, yo creo que lo más que me ha llamado la atención tiene que ver también con cómo hemos podido ir generando un cambio de percepción y de paradigma, que es algo que también voy a hablar en la charla. Esta idea de que usualmente en el ámbito científico la ética se asocia con que no puedes hacer. El deber ser. Sí, el deber ser. Y en realidad las metodologías que se están incorporando y que yo también trabajo van mucho más allá, van a desarrollar un pensamiento crítico, a desarrollar metodologías inclusivas, a entender que cuando tú estás trabajando con datos, cuando tú estás trabajando con variables para entrenar un sistema de inteligencia artificial, esas decisiones técnicas son decisiones éticas. Entonces no es simplemente un desarrollo de, ¿cómo vamos a impactar a la gente? Esa pregunta no es a posteriori, no es después de que generamos esto, sino que viene desde el diseño, desde la formulación de problema. Y yo creo que eso es algo que me ha sorprendido de manera positiva, porque he visto cómo el cambio de paradigma ético ahora se transforma en que la ética no puede estar fuera de la discusión en el ámbito tecnológico y de innovación. ¿Y te parece que hay conciencia de aquello en quienes desarrollan herramientas basadas en inteligencia artificial? A mí me parece que estamos de a poco generando ese bichito de la conciencia y yo creo que lo más difícil es entender que esto no es como un checklist. No es cumplamos con la regulación, no es quizás los actores más difíciles de convencer o de traer en este camino son obviamente las Big Tech, ¿cierto? Como bien tú decías, que están dominando este paradigma. Pero yo he visto mucho trabajo de desarrolladores, los trabajos que se están haciendo en universidades, en centros de investigación, están incorporando esta manera de pensar y yo le veo mucho futuro a esto. Hay mucha esperanza en el hecho de que ellos están entendiendo que la investigación que están haciendo puede efectivamente y de manera directa impactar a muchas personas. Y en ese sentido, ¿qué percepción tienes tú de lo que piensan las personas respecto de la inteligencia artificial, los usuarios, la gente de a pie? O sea, a ver, yo cada vez que hablo de este tema en Cooperativa Ciencia en las mañanas,
aparte de las conversaciones que tengo, por ejemplo, con personas como tú, que lanzan libros, en fin, y que están en esta línea como de investigación, siempre tengo la impresión de que le estoy hablando a menos gente de la que la gente cree. Al final uno se rodea de pura gente que tiene más o menos claro de lo que uno habla, finalmente son los intereses, casi como un algoritmo. Pero lo que digo es que yo creo que hay, así como nosotros estamos hablando de esto de una manera muy, qué sé yo, cercana, trivial, puede haber gente que esté escuchando esto pensando en que estamos hablando de robots o que hay mucha gente que ni siquiera sabe que el ChatGPT o Gemini o lo que fuera existen o que están tan cerca que uno los puede bajar y qué sé yo, o usarlo en un computador, etcétera. No sé qué percepción tienes tú respecto de la sensación de la gente respecto de la inteligencia artificial como uso. O sea, todavía hay gente que no le gusta hablar del tema incluso porque tiene miedo de que lo vaya a reemplazar o que nos va a dejar sin trabajo en el futuro, etcétera. Yo creo que hay diferentes tipos de usuarios que podemos distinguir. Están siempre los escépticos tecnológicos, ¿cierto? Que son los que quizás adoptan la tecnología. Gabriela, y en ese sentido, la educación, la educación escolar, básicamente. Porque ya las universidades han adoptado esto, ya se han creado hasta carreras, magísteres, que a mí me parece que es un poco apresurado en ese sentido, pero la educación escolar debería ya estar pensando o derechamente ya haber incorporado estos temas en sus, qué sé yo, en sus mallas curriculares. Porque digo, o sea, es preferible que haya al menos una guía en el inicio antes que los niños se metan y encuentren, digamos, o sea, no está bien dicho, o sea, no quiero desestimular la curiosidad de los niños, pero sí parece interesante que exista algún tipo de educación, al menos como soporte inicial para enfrentarse a ese tipo de tecnología, que un poco los gringos están haciendo con hacer la educación primaria, ya están enseñando a programar, por ejemplo. Yo creo que acá hay varios niveles, ¿ya? Una cosa es la programación. La programación hasta este punto y el punto de desarrollo que estamos teniendo es casi como aprender un idioma, ¿cierto? Va a ser un asset, va a ser una calificación que te va a ti permitir desarrollarte profesionalmente. Yo creo que eso está bien. Pero también hay que pensar esto como, por ejemplo, la educación ciudadana, que se perdió por mucho tiempo, ¿cierto? La ciudadanía, la ética cívica, todo lo que significa ser un ciudadano, participar democráticamente. Yo creo que esto es algo similar. ¿En qué sentido? En que yo creo que con independencia de si estamos formando en colegios técnicos, si estamos formando en colegios científico-humanistas, todos nos vamos a ver enfrentados a utilizar este tipo de herramientas en un futuro, y ya hoy en día, y entender cómo eso se vincula con ese quehacer profesional para mí es fundamental. Y eso implica no solo conocer programación, sino que implica conocer distinciones éticas al respecto, distinciones sociales y políticas, también entender la inteligencia artificial como un sistema de diseño. Entonces a mí me parece que yo creo que incluirlo en el currículum también va a significar que nosotros tenemos que tener capacitaciones para los profesores, para los colegios, tener talleres. A mí me parece fundamental que caminemos hacia allá. Sí, pues, o sea, de hecho, lo hemos hablado aquí varias veces con otros invitados, lo hemos hablado en la radio, en fin, en todos lados uno lo habla con diversas personas. Es muy diversa la percepción que hay en el mundo de la educación, particularmente respecto a la inteligencia artificial. Para algunos es una amenaza total. Y ahí entran los colegios que prohíben el uso de los teléfonos en el colegio, bla, bla, bla. Pero para otros, finalmente se está convirtiendo o lo están percibiendo como una herramienta, que es lo que uno esperaría que ocurriera así, digamos, hacia adelante. De todas maneras, yo creo que eso de prohibir los teléfonos no implica no enseñar inteligencia artificial. No, claro. De hecho, es un punto muy bueno en el sentido que aprendemos que no tiene que haber una relación adictiva con ella, no a través de una red social, sino que a través de una herramienta de trabajo, de pensamiento, lógica incluso. Entonces yo creo que también eso nos puede ayudar. Claro, porque lo digo porque finalmente están metiendo todo en el mismo saco. Digamos. Exacto. Todo en el mismo saco. Es como... prohíbo el teléfono porque las pantallas, porque los niños se distraen, porque las redes sociales, bla, 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 y ahora porque además con la inteligencia, con el ChatGPT hacen las tareas y no aprenden nada, o piden que le hagan las tareas, no sé qué. Entonces, tiene que haber como una... Es que además eso es una cuestión de integridad académica, integridad, eso es una cuestión ética fundamental de cualquier profesional. Entonces, el enfoque no tiene que estar en, esto va a estar en su vida diaria, en su quehacer profesional, van a tener esa herramienta disponible. Claro. El tema es enseñar qué significa usarla, qué barreras, qué limitaciones debiese tener
para yo tener las herramientas necesarias para hacer un buen argumento, para hacer bien mi trabajo. Entonces yo creo que el enfoque no tiene que estar tanto en una prohibición tajante y limitante, sino que en qué significa esa integridad académica, cómo generamos esa conciencia ética. Yo creo que ese es el punto clave. Exacto. Gabriela, por último, bueno, ¿en qué estás tú ahora? Bueno, porque, ahora... perdón, la charla ya nos contó, sí, tiene que ver con su trayectoria en estos 2 años de académica, de investigación, aparte está lo del libro, que ustedes pueden buscar la conversación que está en el canal de Cooperativa Ciencia, ahí está la conversación disponible. ¿En qué estás ahora? Bueno, ahora estoy escribiendo otro libro que va a estar enfocado en algo bien específico que tiene que ver con ética de inteligencia artificial, por supuesto que es mi tema, pero pensado en personas discapacitadas. ¿Ya? ¿Cómo podemos integrar eso? Es algo que en el último año he estado investigando y que me parece muy relevante. Y también va a salir próximamente un libro, un compilado también de ética de inteligencia artificial y tecnologías de la información, así que también voy a estar anunciando eso. Y en realidad una continuidad. El trabajo de sesgos que he estado haciendo en estos últimos tiempos dio muy buenos resultados y ahora lo que quiero hacer es profundizar esas investigaciones con algunos proyectos Fondesit de varios colegas de diferentes universidades en Chile y también con estudiantes de pregrado y posgrado para poder ir viendo cómo en Chile estamos haciendo esto y cómo podemos ir integrando estas nuevas nociones de sesgo desde la ética en las investigaciones que estamos haciendo de manera local. Imparable, Gabriela Arreaga, que está conversando con nosotros, académica de la Católica, investigadora del CENIA, licenciada en Filosofía de la Católica, como les decía, Master of Science en Filosofía y Ética de la Universidad de Edimburgo, PhD, además especializada en éticas aplicadas en la Universidad de Leeds, en Inglaterra. En fin, una de las personas que sabe muchísimo de inteligencia artificial y que está además metida en este cuestionamiento ético que nos genera esta inteligencia, esta tecnología tan disruptiva y que tiene a tanta gente entre que la uso o no la uso, entre que la conozco o no la conozco, o no sé bien de qué me están hablando, en fin. Nosotros estamos para aportar en eso también. Y va a estar a las 11 en este concepto que es de actividades paralelas, diálogos del futuro, y que después va a quedar seguramente colgada en la web de Congreso Futuro para que la puedan revisarse, que no pueden estar aquí. Puentes entre humanos y máquinas, que es el título principal, pero que también refiere a otros temas que Gabriela ya nos contaba al comienzo. Gabriela, mucho éxito y muchas gracias. Muchas gracias.